temas más importantes a tratar día a día, depresión y ansiedad infanto-juvenil. Y por eso tenemos con nosotros a nuestra querida psicóloga clínica Lisa Rivas. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida a Bien, Mujeres al gracias. Borde. Hola, Lisa. Hola. ¿Sabe que sobre la depresión y la ansiedad, a mí lo que más me ha preocupado que yo he visto en los últimos años es como las redes sociales tal vez lo que han hecho es, aparte tal vez de conectarnos a mucha información, también a mucha desinformación y a expectativas de vida que los jóvenes, y lo digo porque yo crecí como en ese intermedio de utilizando las redes sociales, de lo que es la vida perfecta, del cuerpo perfecto, de esa necesidad de ser alguien que tal vez yo nunca voy a poder lograr ser y que posiblemente la persona que estoy viendo no es. ¿Cómo un padre que ve a una niña que se crea esas expectativas posiblemente falsas puede manejar que su niña caiga en depresión por saber que no puede ser así? Eso es un tema, parecería simple, ¿verdad? Pero tú Sí, hiciste una pregunta que conlleva muchos factores. Lo que pasa es que aquí viene la regla con las redes, ahí viene el tema de la definición bien de la identidad, viene el tema de crear dinámicas y tiempos de familia, viene el tema de crear dinámicas. Tú sabes que hay algo que yo estoy viendo mucho y es que yo quizás, a diferencia tuya, crecí en mi adolescencia, ya entra a las redes cuando ya yo estoy entrando ya en una adultez joven. Entonces, tengo un antes y un después, pero ya con un contexto de un tiempo largo sin tener redes. exacto. Y puedo ver esa comparación bastante clara. Y esto es una realidad que no podemos escapar, una realidad que tenemos y que tiene muchas cosas Que está positivas en que tú también. tienes que asumirla, Claro. porque es parte de. Pero ahora los padres están teniendo que verse en la necesidad de tener que involucrarse hasta en la planificación del bienestar de sus hijos, que se daba antes, yo entiendo que de manera natural. Cuando Como, hablamos de como por ejemplo, planificación del Por bienestar ejemplo, de sus crear hijos, dinámicas ok. sociales, claro. crear el espacio, crear la oportunidad. Antes Ujú. tú salías a jugar por tu vecindad. Se daban muchas actividades y ahora por el tema del ritmo de vida, el tema, como tú dices, de que los muchachos a veces quieren estar muy ensimismados en las Ujú. redes, que aunque hay una dinámica de contacto, eh, es un poco más compleja que cuando se da de manera natural y en presencia, ¿verdad? O sea, cuando hay una presencia en algún lugar donde tú tienes que dar situaciones, donde tú tienes que entrar y salir, tú estás discutiendo en las redes, por ejemplo, y a ti te pueden simplemente sacar Claro. del WhatsApp, de donde sea, del juego que tú estés, tú no puedes terminar, tú no puedes Ujú. concluir lo que está pasando. Cuando tú estás en un espacio que hay una presencia, entonces tú puedes llevar eso a cabo o tomarte el tiempo que tú necesitas o volver a reintegrarte cuando tú lo decidas. Hay una parte que tú, pero la frustración que se le maneja a los muchachos cuando se ven en dinámicas donde no pueden resolver, donde de repente ese amigo que yo hice online, que tengo un año hablando, se me desapareció y yo no tengo respuesta de él Wow, en queda estos ese días. Ujú. vacío. Queda ese vacío. Entonces, cuando tú hablas del tema tú dijiste, fue algo muy puntual y fue como cuando ya es adolescente, quizás fijándonos más, y está también el adolescente que tiene ese deseo, y yo lo estoy viendo en adultos también, Ujú. el que yo quiero la vida de, yo quiero Ujú. tener la realidad de, mi vida es mucho más complicada de, yo siempre hago este pequeño, y es un poco jocoso, yo le digo, pero tú no sabes qué pasó 3 milisegundos antes de esa foto y tres Claro. milisegundos después de esa foto. Entonces, el entender que hay una perfección por una foto, yo creo que eso es muy lejos, pero es la continuidad, es el nivel de exposición que tienen los muchachos. Claro. Entonces, sí, hay una idealización de una perfección. Entonces, de repente yo me voy a mi vida y está pasando en las aulas, por ejemplo, a nivel de Sí. estudio. El nivel de intensidad que tú manejas en los juegos, en la dinámica social en las redes, y de repente tú llegas a un aula donde hay una tranquilidad, donde hay un sosiego, donde hay, entonces los niños están manejando niveles de hiperactividad y de intensidad y Claro. de atencional. Por eso te dije que es mucho más complejo. Tú abriste como Sí. una caja de Pandora ante lo que es el manejo de la identidad, que yo entiendo que ayuda, porque aquí es que vamos y eso es lo que yo creo que los padres necesitan escuchar. Yo estoy entendiendo, y por eso creo que es un reto mayor ser padre hoy en día, a diferencia de lo que piensan muchos abuelitos, que los papás no están haciendo la cosa como es. Hay que entrar mucho en el mundo de tu hijo. ¿Y Sí. qué significa entrar en el mundo de tu hijo? ¿Qué le interesa? ¿Le gusta jugar tenis? Mm. Ah, pero vamos el sábado tú y yo a jugar tenis. O te voy a ver jugar tenis. ¿Te gusta jugar este videojuego? Ah, pues ven, yo me voy a sentar contigo. A ver cómo tú juegas o a jugar contigo. ¿Quiénes son tus amiguitos? ¿Con quién es que tú estás hablando? Ah, pero vamos a invitarlo acá y vamos para yo conocerlo. Más allá de que yo sé que son tus compañeritos del colegio. Ah, pero no quieres en casa, pues vamos a un sitio y nos sentamos ahí, conozco el entorno. Entonces,
hay que entrar. Ya esa dinámica que yo te miro desde afuera, que yo sé a qué hora llegas, que yo sé O qué que te está queda. abuela, tío, vecino y Sí. primo. Antes se Antes manejaba era una una comunidad. comunidad social que ya no se está dando igual. Entonces es complejo, porque eso implica un tiempo y un involucramiento. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo una generación donde cada vez los padres salimos más de las casas, donde Ujú. llegamos más tarde a los Ujú. hogares. No hay Entonces, tanta presencia. requiere de más presencia, de más seguimiento, no ni siquiera presencia, porque tú puedes estar ahí y no Ujú. necesariamente está dando el seguimiento. Claro, los tiempos han cambiado Totalmente. mucho y Sí. es evidente decir que anteriormente nosotros en nuestros hogares teníamos a nuestros padres presentes durante más tiempo de lo que ahora uno puede ocupar el lugar en la casa por la necesidad de ir a trabajar, por las ocupaciones, por la dinámica. Ha cambiado en los Y últimos la mujer ha 20 salido del años. hogar. Exactamente, ha cambiado demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reinventarnos como padres? Sí. Porque los hijos, sí, es muy fácil soltarle una tablet y decirle, bueno, vamos a sentarte y espérame aquí mientras yo hago esto. Y entonces a veces nos perdemos mucho tiempo en el teléfono, también en las mismas redes sociales, viendo la vida de las demás personas. ¿De qué manera nosotros pudiésemos determinar cuáles son esos factores en los que estamos errando? Porque a veces estamos dentro de un círculo vicioso y no nos damos cuenta como padres qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las señales que un adolescente o que un niño te puede dar para nosotros ver el indicio de esa ansiedad o de esa depresión? Bueno, cuando ya hablamos de ansiedad, ya hay, se evidencia en la parte física, se evidencia en la parte de conductual. Ok, físico, ¿cómo se Por Lisa, ejemplo, de repente, ajá. discúlpame, justamente para entrar en contexto con la pregunta de María Luisa, quisiera saber qué te lleva o sea, ¿qué es lo que trae primero, la depresión o la ansiedad? ¿La ansiedad te lleva a la depresión? ¿Cómo es estos caminos? No siempre, Ujú. porque hay casos en que rápidamente entran en depresión y hay casos que se maneja ansiedad y no se maneja depresión Depresión. o viceversa. Ujú. Entonces, y si hay casos que un nivel muy alto de ansiedad te puede conllevar a entrar en un cuadro depresivo. Entonces, no siempre van de la mano, Claro. pero en muchas ocasiones sí se evidencia, ¿verdad? Porque cuando tú llegas a una angustia inmanejable, puedes entrar entonces a una no funcionalidad de tu vida. Pero, ¿cuáles son esas características? Mira, ahora, y tú lo oyes mucho la gente, los niños te hablan de tener ataques de pánico. Lo que pasa es que también está la información. Y hay Entonces, dramatismo también. cuando tú lees sobre algo, de repente tú lo sientes, pero sí los niveles de ansiedad se están aumentando. Eso es una realidad. A mí me sorprende la cantidad de chicos que estoy viendo en estos cuadros y el manejo de la depresión. Está, como te digo, los cambios conductuales, está el aislarse mucho, que a veces es difícil porque si tú hablas de un adolescente, por ejemplo, es típico que un adolescente quiera ya irse un poco más a su mundo, Claro. pero tiene que haber momentos en que salga y que cuando sale esté en bienestar. Las dinámicas sociales son sumamente importantes en la adolescencia, en nuestra cultura, que es algo que prima. Em, y entonces, cuando tú ves cambios, como te digo, el colegio siempre es un factor importante porque es el espacio donde el chico puede ser su propia persona, donde se dan esa dinámica de manera natural y donde tiene que tener cierta funcionalidad. Entonces, ¿cómo está yendo a nivel académico? ¿Cómo le está yendo a nivel social? ¿Cómo se está manejando en casa? ¿Está irritable? Se ve triste, se ve inseguro, se ve confundido. Acomplejado quizás. Sí, entonces, ¿qué pasa? Está el niño que hace un cambio drástico, ¿verdad? Y está el niño que es paulatino. Ujú. ¿Qué te lleva a tú entender que hay algo? Vuelvo y repito, muchas veces cuando los padres me dicen, Lisa, ¿y cuándo vamos a terminar de trabajar con fulano? No ¿Qué? Y yo vale, le si digo, eso es un trabajo para toda la vida. no, hay veces hay intervenciones que son un tiempo y luego, porque la idea es tú obtener herramientas. Cuando tú tienes Claro. herramientas, pues entonces ya ahí tú Pero puedes. debes sostener esas herramientas para llevar a cabo el Claro, y a trabajo. veces ya cuando tú la obtienes, y hay chicos que necesitan como recurrentemente, pero es el niño que te dice. ¿Qué te lo dice? Su funcionalidad, lo que expresa, cómo se maneja y cómo está funcionando en los diferentes aspectos de su vida. Entonces, si tú ves a un chico que de repente el ánimo le baja, muchos padres a veces me llegan y me dicen, mira, no me sale de la habitación. Y cuando lo Ay, qué llamo, me angustia. sale molesto. Hay un tema ahora, tú hablabas de las redes, te dije, caja de Pandora, el tema también de las adicciones al internet o a los videojuegos Ujú. porque puede ser una de las Ujú. dos. Entonces, tú tienes chicos que a veces están muy irritables, pero en el momento que tú le quitas o tú le exiges que suelten eso, entran en crisis, porque Claro. hay un desprendimiento que se da que el cerebro no lo acepta. Entonces, de repente tú ves a un niño completamente alterado y si tú de repente le quitas ese nivel
de exposición que tiene, 1 o 2 semanas, tú empiezas a ver que ese niño empieza a regularse. Entonces, ¿qué tanto hay ansiedad? Para tú poder determinar realmente si hay altos niveles de ansiedad, para eso Ujú. está la historia clínica. A veces hay que hacer pruebas a nivel orgánico. Y como te digo, la misma conducta del niño es ir identificando y descartando. La historia familiar, porque a veces la ansiedad también tiene su factor genético. O sea, Claro. está la parte Sí, del el desnivel ambiente, cuando es un también ambiente químico. que está manejando muchos cambios, cuando es un ambiente que está manejando muchas situaciones, cuando mamá o papá está manejando mucha ansiedad. Entonces ahí también se puede ver que a veces la ansiedad a veces no es del niño. Y la depresión, yo he Es del trabajado con entorno. niños que Claro. su depresión no es desde que mamá o papá se organiza ante esa ansiedad o esa depresión que pueda Baja. estar presentando, el niño se organiza. ¿Se pueden medicar los niños? Sí, sí. Claro, por el desnivel químico que pueda existir y que No, y a los lleve veces a cuando hay esto. cuadros muy preocupantes, porque si hay Claro. pensamientos suicidas, si hay Correcto. pensamientos, como te digo, si ese Hemos niño visto muchos no, casos recientemente de sí, eso. y adolescentes, si no se está pudiendo, hay chicos que a veces me dicen, Lisa, yo quiero, pero es que no puedo. Ay, qué Ujú. dolor, Dios mío. Es que yo sé que yo me tengo que parar, es que yo sé que yo tengo que ir, pero no tengo el ánimo. Entonces, ya cuando llega esa realidad, incluso para que pueda funcionar la parte de intervención terapéutica, hay que a veces, muchas ocasiones, medicar. No Claro. siempre, Mira, está no con siempre. nosotros nuestra psicóloga clínica Lisa Rivas hablando de depresión y ansiedad infanto-juvenil. Tú sabes que hay algo que me llama la atención, no soy madre, pero yo creo que la conducta del adolescente va a cambiar, eso es típico, ¿no? Ya cuando está entrando a Las la hormonas. adolescencia. Y ese tema de aislarse, de tener ciertos comportamientos, yo creo que un tips o una forma de nosotros poder darnos cuenta que sí es normal. O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar Ujú. qué sí es normal del Que está comportamiento en encerrado. a un adolescente? Exacto, sí. Porque el estar encerrado, eso nos pasa muchísimo, nosotros que Claro. pasamos esa etapa, o queremos solamente estar metidos en el juego, en el teléfono. ¿Qué sí es normal de una conducta de un adolescente y qué sí de verdad no es normal? Y ahí tenemos que encender las alarmas. Sí, y eso es complejo porque tú no tienes a veces punto de comparación. Y entonces Ay, sí. Claro, tú porque los dices, ay, casos mi son hijo cumplió diferentes. 12 años y no Ujú. quiere salir de su habitación. Tú dices, bueno, sí, claro, porque ¿y en qué está en la habitación? No, se la pasa viendo series, se la pasa hablando con los amiguitos, se la pasa jugando videojuegos. Tú dices, sí, eso es normal, Es ¿verdad? normal. Es normal. Conductas que a mí me llamarían la atención cuando quieren estar trancados, porque entonces, ¿qué es eso que tú estás haciendo que tú entiendes que tú necesitas tanta privacidad? Claro. Eso me angustia un poco. Cuando tú finalmente, cuando sí hay espacios de familia o tiempos de familia y entonces el niño no puede estar en bienestar, está alterado, Incómodo. incómodo. Obviamente, como te digo, está el tema también de la dependencia a los dispositivos, porque a veces ese niño tú le dices, vamos a salir a hacer algo incluso que disfruta y no quiere. Entonces, ahí sí te dice que tal vez no hay un tema a nivel de ansiedad, pero sí hay un tema de dependencia. Ok. Si es porque yo me quiero quedar jugando, yo me quiero quedar conectado, yo quiero quedarme viendo YouTube, no, yo quiero quedarme viendo esta serie. Entonces, ahí tú dices, bueno, espérate, pero no se puede desprender ni un ratico. Claro. Está eso mismo, como yo te dije, en qué contexto, en sus Mm. otros aspectos de su vida, en la parte social, cuando sale, en sus hobbies. Yo creo que los niños, y por eso dije que los papás tenemos mucho trabajo, Mm. porque tenemos que tratar de programarle actividades fuera de la casa y actividades de movimiento y actividades de creatividad. Sigo diciendo que el deporte, la música, el arte siguen siendo formas de canalizar muchas cosas. Entonces, yo creo mucho en a veces programar varias veces a la semana ese tipo de actividades. Pero definitivamente tiene que ver mucho con cómo ese niño se comporta en el momento que sí sale. Claro. Y en el Ujú. momento que yo entro, qué Ujú. tanta histeria maneja. Porque el adolescente, por más involucrado que esté en su ritmo de vida y también está el enamoramiento, que eso entonces entra a otra fase, tú dices, Ujú. está enamorado, no está enamorado, y por No eso no me quiere ir. come, Ujú. no Pero sale. en el momento que yo entro, qué tan receptivo es. Y eso va a depender de cómo se fue dando esa relación también. Yo me pregunto, mire, yo tengo una ahijada, muy pequeña todavía, pero es muy, como nosotros decimos, muy viva. Entonces ella, los niños de manera natural, saben cómo lograr, como que coger, que le den lo que quieren, Ciertas cosas. ciertas cosas. Ella sabe Manipular. cómo, exactamente, ese arte de manipulación natural, Sí. de que, yo era un chin para que me den, para que me den lo que yo quiero. Y viendo eso, y ya un niño un poquito más grande o adolescente, que tiene un acceso a información, que sabe, por ejemplo, que son ciertos síntomas de cosas como esta, que sabe lo que es la ansiedad, que entiende lo que es la depresión y lo que eso le puede preocupar a sus padres. ¿Cómo un padre puede identificar
cuando puedes tal vez estar utilizando alguna Buena información pregunta. como una manipulación Sí. para que me den lo que yo quiero o si realmente hay un problema. Hay unos que hablan de suicidio nada más por manipular. Sí. Exacto. Sí. Lo que pasa es que cuando ya entra el tema de la vida, yo Hay más particular- alarmas prendidas. sí, y que Mm. un niño entienda que lo pueda utilizar. Eso para mí es una alarma. Sí. Mm. Ujú. Que entienda que lo pueda utilizar y nunca, yo personalmente lo tomo muy en serio, no importando. O sea, la carta sobre la mesa, si manipulación o no, la quitamos sobre la mesa, resolvemos y después nos damos Claro. cuenta de. Pero esa es una muy buena pregunta. Usualmente, en el contexto que se da, cuando hay manipulación es porque yo estoy buscando algo o estoy requiriendo de algo. Entonces se da en ese contexto. Pero si en un momento, si hay situaciones que se están dando de cuadros de ansiedad, donde realmente no hay una expectativa de una atención tuya o de una necesidad de que yo quiero que tú me des Ajá, algo. a Y yo cambio estoy de. a cambio de, o una situación donde tú me quitaste algo, que a veces se da eso, tú me quitaste algo, yo perdí un privilegio por Ujú. una conducta no adecuada, entonces a veces se da esa respuesta. Y muchas veces es la pregunta que yo hago, ¿en qué momentos te hace ese tipo de conducta? Entonces, si los padres me dicen, no, mira, y me describen varios incidentes que tienen que ver con un momento de corrección, entonces ya yo sé que ahí esa es la respuesta que el niño está utilizando. Si tiene que ver en otros contextos, y no solo delante de mamá y papá, sino en diferentes espacios, Ujú. entonces ahí yo entiendo que la cosa va más allá de la manipulación. Lisa, las reglas. Hoy en día hablamos de las redes sociales, que es parte ya de nuestro día a día. ¿Cómo tú puedes manejar a un adolescente y decir, de esta hora a esta hora tú puedes tener la tablet, de esta hora a esta hora tú puedes tener, en niños yo creo que es mucho más manejable, Sí. pero en adolescentes, ¿cómo tú puedes regular el Ujú. acceso a estas plataformas donde hay tanta información? Hay un bombardeo de informaciones que no pueden ellos manejarlo tal vez con tanta ligereza. Mira, y eso lo vamos a ir como aprendiendo a manejar porque estas son las generaciones que estamos viviendo con esta realidad, por eso que estamos viendo tantas cosas, porque hay Ujú. mucho desconocimiento. Ujú. Muchas de las cosas que yo veo es que pasan situaciones que pudieron ser prevenidas si hubiese reglas claras. Ujú. Muchas veces nosotros entregamos un celular o un dispositivo y el hecho de que no sabemos poner reglas es porque no la tuvimos, porque no tenía sentido. Yo creo que eso va a ir cambiando a medida que las generaciones sigan pasando, pero el tema de las reglas también tienen que variar, dependiendo obviamente de la edad de tu hijo y de la madurez de tu hijo. Porque si tú tienes un hijo que está usando las redes de manera inadecuada, entonces eso es una alerta para ti de que no puede tener tanta libertad en esas redes y que tiene que haber reglas y límites. Y obviamente para eso están los programas que limitan los firewalls. Que limitan Correcto, que que hasta limitan uno las mismo cosas. desde su dispositivo les puede Yo bloquear el tengo papás que le teléfono, todo. chequean Sí. todo Ujú. tal cual. Yo creo que cuando tú también trabajas desde muy temprana edad cuáles son las reglas, eso te ayuda muchísimo. El problema es que muchas veces, por ejemplo, me llegan adolescentes con situaciones que han ocurrido porque no me lo esperaba. Como figura de mamá o figura de papá, yo no me esperaba que esto podría ser un problema. Entonces, el tener esas reglas muy claras, que son reglas muy claras, como tú dijiste, los horarios. Obviamente esos horarios van a depender, a medida de que ese niño vaya creciendo, va a depender de la responsabilidad. Porque si tú tienes un hijo que es sumamente responsable, tú tienes un hijo que maneja cierta madurez, tiene 14, 15 años, tú ves que maneja, que tú sabes que se tiene que acostar a cierta hora, que se tiene que levantar a cierta hora, que está cumpliendo. Entonces, posiblemente ahí va a haber más flexibilidad Claro. en la exposición que tiene. Incluso usa esas redes con responsabilidad. Es exactamente lo mismo que en cualquier tipo de otros permisos que necesitamos en la vida. Hay hijos que a los 16 años tú le dices, sí, mira, toma el carro. Y hay hijos que tú le dices, no, espérate, el año Claro. que viene. Ujú. Pero tú Claro. sabes que escucharte me alivia mucho porque he visto también en muchos colegas, terapeutas o personas que van en Instagram dando consejos de que el adolescente, el niño necesita su privacidad, su espacio, y eso a mí sinceramente me choca un poco. Vengo de una crianza totalmente diferente a lo que estamos Sí. viendo hoy en día, Lisa. Y esa privacidad, ¿qué tanta privacidad puede tener un adolescente o una persona que no sea mayor de edad, que no sea independientemente económico, que no tenga responsabilidad económica tampoco, ni como persona? Claro, entonces hablamos de que no pueden manejar, no pueden tomar, no pueden hacer ciertas cosas, pero yo creo que la privacidad se puede dar en ciertas cosas, tu diario, Ajá. tu Claro. mascota, pero yo entiendo que el manejo de las El redes, baño. exacto, Pero las puertas pero cerradas, por ejemplo, el en mi manejo casa de nunca las funcionó eso. redes, ¿qué Ujú. es una privacidad? Por ejemplo, si tú tienes una conversación con tu mejor amiguita, eso puede ser una Ok. privacidad, y dependiendo de, porque si yo veo que hay algo que es muy Sí, porque es una Ujú. preocupante, anímica Mm. ya picante. ahí yo tengo que tomar porque Que yo echarle el velo ojo. por tu seguridad, Claro. aparte de que yo tengo responsabilidad sobre ti y cosas que pasen ahí pueden repercutir en mí como Claro. adulto. Sí.
incluso en lo Gracias. legal. Igual. Entonces, no soy tan efusiva en el tema y creo en que el adolescente necesita hacer su proceso de crecimiento. Creo que no podemos entender que desde el control vamos a manejar a Claro. ese adolescente. No, pero sí creo que en los límites sí, y a veces esos límites puede requerir de que yo tengo el derecho, incluso hasta el deber, de yo verificar qué está pasando acá. Entonces, cuando yo creo que se confunde mucho el tema de la Ujú. privacidad, creo que a veces cuando se plantea se toma muy literal. Y es Ujú. cultural además. Sí, sí. Como Porque con un los cierto gringos lo hacen. libertinaje. Los gringos lo permiten, que sus hijos tiren la puerta, la tanquen con llave. Sí, pero justamente por el tipo de crianza que se está dando Claro, hoy en día, de que cultural. hay que permitir de que se expresen y que no lo puede maltratar y todo este tipo de Claro, cosas. pero tú tienes el permiso de expresarte a medida que tú no seas, que tú no creas problemas para el otro o problemas para ti mismo. Entonces, hasta la libertad, que es lo que yo trabajo con muchos adolescentes, tiene, Ujú. tiene Sí. una connotación Límites. muy grande de responsabilidad. Porque Ujú. si no hay responsabilidad, entonces estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Entonces, tu libertad, yo soy una adulta, yo tengo mis libertades, pero yo tengo que manejar de cierta forma, yo tengo que Hay un comportarme de cierta compromiso y una forma. Yo responsabilidad. entonces, Ujú. hay que tener cuidado con lo que es expresión, hay que tener cuidado con lo que es libertad. ¿Qué es libertad? Que tú aprendas a escoger tus cosas, que tú puedas tomar tus pequeñas decisiones, Claro. que tú puedas escoger las cosas que te gusta hacer, en qué te gusta involucrarte. Pero, ¿cuáles son? Tú hablabas de poner seguro en la puerta, sí, pero a medida que edad yo me siento cómoda de que mis hijos en mi casa pongan seguro. Claro. Sí. Yo tengo dos adolescentes y un niño, y en mi casa eso no es En mi una casa no funciona opción. eso tampoco. Pero ya yo ya yo, por ejemplo, mi Antes hija de que tiene entrar. 15 años, ya yo al menos un toquecito como para que ella Voy esté para allá. alerta de voy para Claro. allá. Muy bien. Entonces, sí, ya empezó. Hace un año quizás no lo hacía. Entonces, sí tenemos que ir evolucionando, entendiendo en que tus hijos van creciendo, por ende, tú tienes que ir creciendo con ellos y la apertura que se va dando en ese crecimiento. Pero cuando tú te encuentras con un hijo que está tomando decisiones muy erradas que le pueden afectar a sí mismo a otro, Ujú. entonces ahí tenemos que entrar, ¿entiendes? Con reglas mucho más firmes y entonces trabajar a esa libertad. Volvemos otra vez a la herramienta. O sea que hay que tener un poco de cuidado a veces cuando hablamos del tema de la privacidad, porque eh, ¿cómo entonces podemos asegurarnos de que vamos por donde es? Y yo he visto Ujú. demasiadas situaciones que se dan en las redes que entiendo que si rápidamente por una situación, a veces incluso hasta por coincidencias, los padres se encuentran con esta información, implica algo de mucho Claro. cuidado. Que no saben también cómo manejarlo. Elisa, de verdad, gracias Gracias. por acompañarnos. Mismo. Quisiéramos saber dónde pudiéramos contactarte, número de teléfono o redes sociales. Claro. En el 809-732-2118 es el número de mi consultorio y Lisa Rivas, psicóloga, en Instagram. Lo mejor de este segmento usted lo podrá ver en nuestro canal de YouTube, @mujeresalborde RD. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.